Seguramente alguno cuando me ve acá ya me asocia con el libro de Hebreos. Y bueno, también luego fue anunciado por redes sociales que íbamos a seguir con el libro, así que mucho secreto no hay. Em, Curiosamente, cuando se tomó la determinación de hacer este estudio o la predicación expositiva y secuencial del libro de Hebreos, yo no me imaginaba con qué me iba a encontrar, porque lo leí ya varias veces. Sin embargo, n- me motivaba y me gustaba mucho, pero a pesar de las lecturas constantes, yo no entendía. ¿Y por qué no entendía a profundidad? Primero, luego, porque el texto en sí no es algo a lo que estemos, digamos, acostumbrados a ciertos términos, pero por otra parte, era porque todavía no tenía las herramientas o los lentes correctos. Los lentes correctos son el conocimiento del antiguo y el nuevo pacto. Y en ese sentido, después, por la gracia y favor divino, bueno, el Señor me proveyó herramientas para entender lo que significa la teología pactual. Y con eso, entonces, pude ir entendiendo y a medida que iba entendiendo también la iglesia iba recibiendo. Y hasta ahora todavía nadie me levantó algún obstáculo ni acusó la enseñanza, así que gloria al Señor por eso. Dicho esto, hemos avanzado, imagínense, ya hasta el capítulo 10. Hasta el capítulo 10. Y hasta acá, hermanos, ¿qué hicimos nosotros? Vimos todas las sombras, la figura, el cumplimiento en Cristo, que Dios habló a su pueblo en otro tiempo, a los padres por los profetas, pero en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice Hebreos 1. Entonces el Hijo es aquel que tiene todos los oficios, el Hijo es aquel que es superior a todo, a los ángeles, a Moisés, a Aarón, a Josué, y que por su sangre es establecido un nuevo pacto, un pacto de gracia, todo eso. Y hoy el texto en el cual nos vamos a involucrar es Hebreos 10, 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Y quiero leer para ustedes la palabra del Señor. Dice así: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Amados hermanos, ¿qué pasa si es que usted, no sé, está en un desierto y usted desprecia la única botella de agua que hay o la única fuente de agua que hay y después deja ir? No, además de que es una tontera, es un suicidio porque despreció la única oportunidad que tiene, en este caso, en la escena, de preservarse con vida. ¿Y cuál es el precio que hay que pagar por despreciar esa oportunidad? Y bueno, el precio de la autodestrucción, la muerte, quedar tirado ahí en el desierto, morirse de sed. Bueno, ¿cuál es el precio de despreciar la gracia de Dios en Cristo? ¿Cuál es el precio a pagar o cuál es la consecuencia
de abandonar el camino de la fe en Cristo. No hay otro Salvador, no hay otro sacrificio, no hay absolutamente nada fuera de Cristo. Querida congregación, Hebreos 10, 26 al 31, justamente habla de eso, pero con un tono muy solemne y con un tono muy serio, habla de la consecuencia de despreciar la gracia del Hijo de Dios. Nos coloca, hermanos, Hebreos 10, 26 al 31, frente a una realidad aterradora, el juicio de Dios sobre aquellos que, habiendo conocido la verdad del Evangelio, lo rechazan voluntariamente. Y esta advertencia no está dirigida a los que nunca escucharon una línea del Evangelio. Eso no es para ellos. Está dirigida a los que estuvieron en medio del pueblo visible de Cristo, al pueblo visible de Dios. Nuestro contexto histórico, la audiencia original, como ya se ha dicho varias veces, pero nunca es ocioso mencionarlo, es que el autor de los Hebreos se dirige a un grupo de creyentes de trasfondo judío, que por la persecución tenía el riesgo ¿de qué? De apostatar, de abandonar la fe en Cristo y volverse nuevamente al judaísmo, a las sombras, habiendo ya en Cristo existido la plenitud del cumplimiento de toda la figura que había en el Antiguo Testamento. Y después en Hebreos 10, 19 al 25, ahí el autor toma un tono exhortativo, eso sería nuestro contexto inmediato, un tono exhortativo. El autor anima a los creyentes a acercarse confiadamente a Dios, a mantenerse firmes en la fe, a estimularse en el amor, a las buenas obras. Pero después del 26 al 31, que es el pasaje que hoy nos ocupa, el tono ahí cambia. Ahí sí que pasamos de la exhortación a la advertencia. Y esto lo hace a propósito. A propósito el autor quiere que nosotros entendamos que el Evangelio no puede ser tomado a la ligera. Despreciar ese Evangelio, despreciar el Evangelio es nada más y nada menos que pisotear al Hijo de Dios. Y esta sección es como una especie de alarma espiritual. Si alguien se conforma con una superficialidad religiosa y está feliz con eso, sin rendir realmente todo su ser a la persona de Cristo como único Señor y Salvador, corre el peligro de una caída que después ya no va a tener más remedio. Y el título del sermón de hoy es Fuego consumidor para el que rechaza a Cristo. Fuego consumidor para el que rechaza a Cristo. Hermanos, esta advertencia tiene que producir un temor reverente en los creyentes verdaderos, pero tiene que producir arrepentimiento a aquellos que están jugando con la fe. Y es por eso que hoy vamos a ver tres grandes verdades que surgen de este pasaje y que el autor a los Hebreos nos presenta con mucha urgencia. Hay tres cosas. Por una parte está la gravedad del pecado deliberado y vamos a ver en qué consiste ese pecado deliberado y qué tipo de pecado. La gravedad del pecado deliberado. Dos, el crimen espiritual de despreciar a Cristo. El crimen espiritual de despreciar a Cristo. Y tres, la realidad ineludible del juicio divino. La realidad ineludible del juicio divino. Oímos nosotros del juicio divino. Hemos visto en el texto de Hebreos que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Sabemos nosotros, por el testimonio de la Escritura, el carácter santo de Dios. Sabemos la ira de Dios que se manifestará contra todo aquel transgresor. Absolutamente eso sabemos.
Pero, ¿y la gravedad del pecado que motiva toda esa horrenda disposición divina? La gravedad del pecado, o mejor dicho, en vez de enfocarnos exclusivamente en lo que sería el horror de la consecuencia, vamos a ver un poco el horror de la provocación. El versículo 26, y ese es nuestro primer apartado, la gravedad del pecado deliberado. El versículo 26 comienza con un porque. Porque es una palabra que hace como una especie de enganche con lo que se venía diciendo, porque es una conexión con ese llamado previo que habíamos visto, el llamado a perseverar, y dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Y acá el verbo continuamos pecando, ¿qué implica? Implica persistencia, no es que es una caída aislada, es algo persistente. Y no se trata de cristianos que están luchando con el pecado, sino de personas que han abrazado una fórmula religiosa, un venir a los cultos, un estar simplemente entre los hermanos, pero luego decidieron y manifestaron rechazar a Cristo. Pecar deliberadamente. Pecar deliberadamente en griego lo que alude es pecar con conocimiento o de manera voluntaria como un acto de rebelión. A eso va. Y ahora esto tiene como raíces en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se distinguía entre los pecados cometidos por ignorancia y aquellos que eran completamente adrede. Los pecados por ignorancia, esos podían ser expiados mediante sacrificio. Eso está previsto en el libro de Levítico capítulo 4. Y estaban los otros, y de los que vamos a hablar, los pecados cometidos con altivez, los pecados cometidos deliberadamente, para los cuales ahí ya no había sacrificio e implicaba ser cortado del pueblo. Eso está en Números 15, 30 al 31. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor. Y esa persona será cortada de entre su pueblo porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. Ve, hermano, cómo hay una diferencia entre los pecados por ignorancia y aquel pecado practicado de manera deliberada. Y el autor acá aplica esta distinción ¿para qué? Para enfatizar que el pecado que se está tratando acá es la apostasía, abandonar el camino del Hijo, desviarse y volverse para atrás. Y ahí, hermanos, en la apostasía hay un rechazo voluntario, consciente y definitivo de la persona del Hijo, el único Salvador, la única puerta de esperanza. Después ya de haber recibido la verdad. Y no se trata de una caída simplemente por estar débil y punto, sino de una actitud obstinada que desprecia al único sacrificio válido que es de la persona de Cristo. Ahora, quiero aclarar algo. Habla el texto de habiendo recibido el conocimiento de la verdad. Acá no se está hablando de ignorancia, no es que ellos no conocían una línea. No conocían una línea de la palabra del Señor, sino más bien ellos estaban oyendo la palabra del Señor, estaban entre los creyentes escuchando la palabra y ni sabemos en su cuaderno cuántas veces han participado, inclusive de la cena del Señor. Se bautizaron. No sabemos inclusive hasta si llegaban a ser predicadores, eso no sabemos, pero muy probablemente sí.
Hasta ese nivel puede llegar la apostasía. Pero ¿saben qué pasaba? En su corazón, ellos nunca se rindieron de manera absoluta a Cristo. Creían que entendían, pero verdaderamente su iluminación no era para vida. Y la consecuencia es devastadora. Ya no queda sacrificio por los pecados. Si se rechaza el sacrificio de Cristo, no hay absolutamente ningún otro sacrificio. Uno queda a expensas de su pecado y obviamente de la condenación eterna. No hay ningún otro sacrificio. Y el libro y el autor a los hebreos se ha encargado hasta acá, hasta, no sé si decirlo, pero quizás hasta el cansancio, demostrar que Cristo es el único Salvador, el único cumplimiento pleno de todas las profecías, de toda esa figura que representaban el camino y la puerta de esperanza. ¿Qué te queda sin Cristo? Absolutamente nada. Porque si alguno cumple toda la ley, eso es imposible, pero ofende en algún punto, se hace culpable de todos los puntos de la ley, absolutamente todos. Eso dice Santiago 2:10. Y el versículo 27 nos da una imagen, una ilustración de esa devastación. Dice, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y le quiero desafiar a algo. Agarra un encendedor o inclusive un fósforo y prenda y ponga por su dedo. ¿Qué va a hacer usted? Si, bueno, si está todo en condiciones, le va a doler y va a sacar. Bueno, ahora, ¿qué pasa si mete la mano en una fogata? Eso sí ya no le hago el desafío. Pero ahí seguramente que van a pasar cosas. Se va a quemar, le va a lastimar, le va a herir. Bueno, nosotros sabemos obviamente que el fuego destruye, que el fuego duele, entre otras cosas, y ¿qué hace? Básicamente destruye, fulmina. Eso es lo que está previsto para el apóstata, para aquel que recibió la palabra del Señor, pero después se aparta. Habla de que va a ser consumido. Es una imagen escatológica, es decir, que presenta una mirada hacia el futuro. Y el juicio, hermano, no es simbólico. El juicio es real, es personal y es eterno. Nadie se va a poder escapar del juicio. Y nada, las máscaras, las máscaras sirven para los teatros, no sé, para alguna que otra, lo que sea. Pero ¿saben para qué nos sirve una máscara? Para soportar y pasar el filtro del juicio divino. Las máscaras se van a consumir absolutamente todas ahí en el fuego abrasador. Y esa es la ilustración con la que hoy iniciamos. Despreciar al Hijo es quedarse a expensas de uno mismo y tener que pasar por ese juicio, pero sin el abogado, sin el médico, sin el Salvador. Y como decíamos, en el desierto rechazando la única fuente de agua. No hay otra, no hay más oportunidades. Ahora, esta situación, esta realidad, como ya dijimos, no viene gratis o porque Dios es un Dios antojadizo. No, hay una responsabilidad del hombre. ¿Y por qué? Porque hay un crimen espiritual y el crimen espiritual es despreciar a Cristo y ese es nuestro segundo apartado. El autor compara esta apostasía, abandonar el camino del Señor, con el castigo en la ley de Moisés. Versículo 28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Bajo el antiguo pacto, hermanos, ciertos pecados intencionales no tenían expiación, según Números 15 al 30. Ahora, ¿cuánto más grave será desechar
al Hijo de Dios mismo. ¿Cuánto más grave? Le digo, ¿qué es peor? ¿Morir por lapidación o morir eternamente y que el humo de tu tormento emerja por los siglos de los siglos de los siglos? ¿Cuál es peor? Y justamente estudiando estos versículos, esto se llama argumento a fortiori, de menor a mayor. Y esta, curiosamente, es una estrategia literaria que venía usando el autor a los hebreos ya anteriormente. Eh, en el capítulo 2 ya lo usó para hablar de acerca de la ley, de los ángeles, entre otras cosas, pero ahora ya en un sentido definitivo, mostrando ese contraste. Imagínense, si en la ley de Moisés había una repercusión, se pagaba con muerte, ¿cuánto más en este caso si se desprecia al Hijo de Dios y se humilla al Hijo de Dios? Imagínense, contra la divinidad directamente. El versículo 29 por eso dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que... Y ahí son tres, digamos, tres conductas que hacen a ese crimen. Pisotear al Hijo, que de por sí mencionarlo luego ya suena bastante grave. Pisotear al Hijo, tener por inmunda la sangre del pacto, qué fuerte. Tener por inmunda la sangre del pacto y ultrajar, humillar, vilipendiar al Espíritu de gracia. Qué fuerte. Y expliquemos. No sé ni si hace falta ya explicar, porque es como que el texto ya te dice todo, pero vamos a hacerlo igual, para poder medir qué tan profundo y qué tan trágico es y por qué viene una consecuencia tan horrenda y esa expectación de juicio. Pisotear al Hijo de Dios, esa es una imagen demasiado fuerte. Imagínense un rey, un rey que está sentado en su trono. Vamos a imaginarnos que estamos en la época medieval y después viene un X por A o B, puede tener acceso al rey y saca un retrato y empieza a pisar delante del rey. ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, es algo así de grave. Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Y despreciarlo a Él es mentir. Es decir, no, realmente Cristo no es quien dice ser. Y como si esto no bastara, está el otro gran crimen o delito: tener por inmunda la sangre del pacto. Esto a nivel simplemente, no sé, a nivel ejemplo nomás. Que vos estés condenado a muerte y viene alguien y te sustituye con su sangre, esa sangre que salva. ¿Qué es lo menos que vos podés hacer? Agradecer. Pero imagínate tenerlo por inmundo. Ahora, ¿de qué se trata esto contextualmente? Recuerden el trasfondo de la audiencia original. Se está hablando a judíos que después abrazaron el cristianismo. El autor usa un método para enseñarles, usar figuras, usar lenguaje del Antiguo Testamento que ellos entendían muy bien para poder meterse en su mente y para poder ilustrarles perfectamente lo que él quiere decirle. En este caso, tener por inmunda la sangre del pacto es llamarle común a la sangre del cordero, o sea, blasfemia. El autor usa esta frase para describir a alguien que después de haber sido expuesto al evangelio trata la sangre de Cristo nada más y nada menos, que sella el nuevo pacto y que fue derramada para el perdón de los pecados, como si fuera algo común, como si fuera algo profano, como si fuera algo sin valor. Y en el griego
La palabra traducida como común es koinón, que significa eso, común. Y ahora, en el Nuevo Testamento, esa es la misma raíz que se, que se usa en Hechos de los Apóstoles. Hechos 10:15, cuando Dios le dice a Pedro, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común, profano. Es decir, se está acusando al apóstata de tratar lo más santo como si fuera impuro. Así que esta frase implica que quien comete apostasía no solo rechaza a Cristo, sino que insulta la santidad de su sangre, como si fuese cualquier muerte o cualquier sacrificio. Y voy a usar una expresión un poco más dramática, pero que es real. Si la sangre de Cristo no tiene valor, ¿qué diferencia tiene con la sangre de cualquier cosa? Absolutamente ninguna, porque lo que hace singular la sangre de Cristo es que es la sangre del nuevo pacto que es derramada para salvar. Así que si esa sangre no tiene valor, no tiene diferencia con la sangre de algún murciélago o algún chancho o lo que sea. Y ¿ven por qué se habla de tener por inmunda la sangre del pacto? Porque es la sangre tan igual como los animales inmundos del Antiguo Testamento. Pero esto no es así. La sangre de Cristo es santa, la sangre de Cristo salva, la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto derramada por los escogidos en la eternidad de Dios. Es tan grave el delito. Y ahora tenemos, hermanos, el ultraje al Espíritu de gracia, la ofensa al Espíritu de gracia. Acá no se trata de un error inocente, sino que es una ofensa directa y voluntaria contra el Espíritu Santo, que es el dador de vida y el aplicador de la redención. Es como un juego de bolo donde toditos los pinos vos echás de una. Así también toda la Trinidad está comprendida en este pecado de la apostasía. Aun si alguien fue parte de la comunidad cristiana visible, si no ha nacido de nuevo y luego apostata, es culpable de este crimen espiritual. Esto es un rechazo consciente, no es que es una debilidad temporal como veníamos diciendo. Y esta visión del pacto, esta visión del pecado como desprecio consciente y culpable hacia Cristo nos lleva a la tercera gran verdad del pasaje, el juicio divino. Y repito, el juicio divino no es una idea simbólica, no es abstracta, ni romántica, ni platónica, sino que es una realidad terrible que alcanza incluso a quienes participaron del pueblo visible de Dios. ¿Quiere algún ejemplo? Le doy uno bien emblemático. Judas. Como el traidor Judas que compartió la mesa con Jesús, escuchó su enseñanza, vio sus milagros y hasta recibió el pan de su mano, pero lo vendió por 30 piezas de plata. El autor ahora apela a las mismas escrituras que su audiencia conocía muy bien para afirmar que el juicio viene de Dios mismo y que caer en sus manos, si se lo ha rechazado, es algo horrendo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El acto de Judas el traidor no fue producto de la confusión, él no era un inocente ignorante, sino que esa era una traición fría, calculada, con conocimiento del valor a quien estaba entregando, con conocimiento de su inocencia. Así también es el pecado de aquellos que habiendo conocido a Cristo después, lo rechazan. Y ahora vemos, o afirmamos o ratificamos que eso no es gratis. Vamos a ver la paga. Y ese es el tercer y último apartado. El juicio del Dios vivo es real y temible. El autor cita a Deuteronomio 32. ¿Ven?
el empleo constante de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento: mía es la venganza, yo pagaré, y el Señor juzgará a su pueblo. Esto que nos muestra que es la persona ofendida, Dios mismo aquel que paga, que retribuye y que emplea, o mejor dicho, que realiza o ejecuta el juicio. Y expresa: juzgará a su pueblo. Recordemos, hermanos, que el juicio comienza por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17, como referencia nada más. Ahora sigamos con el versículo 31. ¿Ahí qué hay? Ahí hay un resumen de la advertencia con una de las frases más impactantes del Nuevo Testamento. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mucho se habla de que Dios es amor. Sí, Señor, claro que Dios es amor, pero también es fuego consumidor y no tendrá por inocente al culpable. Fuera de Cristo no hay absolutamente ninguna esperanza de salvación. Para el creyente verdadero, las manos de Dios, ¿saben qué son? Son un refugio. Son unas manos que le abrazan. Pero para el apóstata, uff, ahí es tormento, ahí es terrible expectación de juicio. Imagine un niño pequeño que se escapa de los brazos de su padre en una tormenta. Los brazos de su padre son su protección, pero al huir de los brazos de su padre está a expensas de la tormenta. Ahora, eso llevaba al plano espiritual y más específicamente los testimonios de las Sagradas Escrituras. Qué fuerte es ver el juicio aplicado a la impiedad. Vamos a ver un poco testimonio en las Escrituras de lo que significa caer en manos del Dios vivo. ¿Saben, hermanos? Fue horrendo para Coré, Datán y Abiram cuando se rebelaron contra el Señor y contra Moisés, y la tierra los tragó vivos en Números 16. Fue horrendo para los israelitas que, habiendo visto los milagros en el desierto, murieron sin entrar a la tierra prometida por su incredulidad. Fue horrendo para Nadab y Abiú, hijos de Aarón, cuando ofrecieron fuego extraño delante del Señor y fueron consumidos. Fue horrendo para Acán, cuando escondió el botín prohibido y trajo juicio sobre todo Israel. Fue horrendo para Saúl, quien después de desobedecer y consultar con una adivina fue abandonado por Dios y murió en deshonra. Fue horrendo para el rey Usías, quien al usurpar el sacerdocio fue herido con lepra por el Señor. Fue horrendo para los falsos profetas que engañaban al pueblo y terminaban condenados por su apostasía. Fue horrendo para Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo y cayeron fulminados en medio de la asamblea. Fue horrendo para Judas Iscariote, que traicionó al Hijo de Dios y terminó colgándose y hoy paga en una prisión de oscuridad. ¿Ven cómo el carácter santo de Dios no puede ser ofendido sin consecuencias? Si Dios no perdonó a los que lo desafiaron abiertamente bajo el antiguo pacto y también manifestó su severidad bajo el nuevo, ¿cómo escaparemos nosotros si rechazamos con conocimiento y desprecio al Hijo de Dios encarnado y glorificado? ¿Qué excusa quedará para aquel que, habiendo sido expuesto a la verdad, rechaza al único Salvador y ultraja o humilla u ofende al Espíritu de gracia? Aplicaciones. ¿Qué nos dice acerca de Cristo este pasaje? Cristo es el único sacrificio perfecto y suficiente. Rechazar a Cristo es rechazar toda esperanza. Pero si hoy escuchas su voz y no endureces tu corazón, si escuchas su voz y no endureces tu corazón, hay esperanza, hay restauración, hay perdón, hay salvación.
No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mira al Hijo crucificado y vive. Y así también la iglesia. La iglesia visible es el lugar donde conviven el trigo y la cizaña. Esta advertencia nos llama a examinar nuestro corazón. No basta con asistir, con cantar, con participar. La vida cristiana verdadera comienza con el nuevo nacimiento y la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Verdaderamente has nacido de nuevo y has sido transformado y seguís siendo transformado? El nuevo nacimiento no consiste en una emoción momentánea, no consiste en reformar tus hábitos morales y ser, entre comillas, más buena persona para el público, sino una obra soberana del Espíritu. Eso es el nuevo nacimiento, una obra soberana en el Espíritu que hace morir al viejo hombre y da nueva vida en Cristo. Es tener un nuevo corazón, nuevos afectos, nuevos deseos y un amor creciente por la santidad. Si no hay fruto, si no hay lucha constante contra el pecado, si no hay hambre de la palabra ni comunión con Dios, entonces hay que preguntarse con honestidad, ¿soy una nueva criatura o solo un religioso no regenerado, un asistente de culto? Porque el juicio empieza por la casa de Dios y no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino. Y mirando hacia adelante, el día del juicio está fijado, hermanos. Ese día no se puede mover en el calendario. Ya está. Y Dios no va a ser burlado. A los humanos le podés mentir, pero a Dios no le podés mentir. Ese día el Señor va a separar a las ovejas de los cabritos. Va a poner a unos a su derecha para vida eterna y a otros a su izquierda para condenación. Ahí no va a haber confusión, no va a haber errores en ese juicio. No van a haber recursos, no van a haber recusaciones, no va a haber ningún tipo de herramienta legal para esquivar, ni para dilatar tampoco. Ahí no van a haber apariencias, no se va a juzgar por la apariencia, no se va a juzgar por la membresía eclesiástica. ¿Saben cuál va a ser aquello que se va a mirar? El corazón. Y el fuego de Dios va a revelar lo que realmente somos. Aquel día no habrá excusas, ni lugar para el autoengaño, ni tiempo para el arrepentimiento tardío. Pero para los redimidos, ese día será de gloria. Para los que han creído en Cristo, confiado en su justicia y permanecido en Él, ese juicio no será terror, sino recompensa justa y gloriosa. No caeremos en sus manos, hermanos, para juicio para aquellos que realmente creyeron, sino que seremos sostenidos por las manos de Dios en eterna seguridad si hemos creído, si hemos nacido de nuevo y hemos de recibir la herencia prometida a los que aman su venida. Este pasaje no es para deprimirnos, es para despertarnos, es para sacudirnos. Nos muestra la majestad de la obra de Cristo y el peligro de rechazar la obra de Cristo. Que al ver la seriedad del juicio, hermano, vos y yo veamos los brazos del Señor. Glorifiquemos, hermanos, al Hijo, no solo con palabras, sino con una vida rendida, una vida constante y perseverante mirándolo a Él. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero gloriosa cosa es descansar en las llagas del Cordero.